De riesgo, me tenés que contar una historia de amor de esas que nunca jamás se olvidaron. No, yo no sé de historias de amor. ¿Nunca experimentaste una historia de amor en tu vida? Mi amiga sabe más de historias de amor. Los hombres las prefieren colombianas y las colombianas los prefieren extranjeros. Claro está, esto no sucede siempre, pero sí muchas veces. Bueno, el último intento que no funcionó fue un americano que no le gusta, o sea, que no quería que yo trabajara, o sea, entonces no me dejaba trabajar. No quería todo para él. Quería que yo estuviera como trophy wife. Las damas de estas tierras gozan de un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de muchísimos caballeros, motivo por el cual algunos, los más osados, deciden tentar a la suerte y al amor y aventurarse en la hermosa Colombia. Ay, el día que me enamoré de un italiano. ¿Un italiano? Sí. ¿Ti piacciono? Ay, no sé, pero italiano, si ves esto, te amo. No, mentiras. ¿Por qué no? A ver, contame qué pasó con ese italiano. No, nada, no pasó nada malo. Pues Uy, todo nada, chévere bueno. hasta que se fue, ya no volvió más. Y te dejó con el corazón partido. Sí, Un ratito. Un ratito. ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo empezó ese feedback? Lo conocí en Barranquilla, en un supermercado, haciendo compras, nos tropezamos, fue como ay, y después nos perseguimos mutuamente. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué lindo. Sí. Te acordaste ahora, ¿eh? Se te apareció la fotografía. Es bien sabido que las mujeres colombianas son famosas mundialmente tanto por su belleza como por su elegancia y un sinfín de virtudes. Pero dentro de Colombia, las paisas, es decir, aquellas oriundas de Medellín, presumen ser las niñas más hermosas de todo el país. Pero parece existir un común denominador en toda la región, un gusto que se repite con relativa frecuencia y es la preferencia de estas damas por caballeros de otras latitudes. Es dulce, carismática, berraca, emprendedora. Berraca, muchos me han dicho berraco, pero ¿qué es berraco? Suena como... Emprendedora, Emprendedora que se come fuerte, el que mundo. rebusca las cosas. ¿Cuál es la virtud de la mujer de Medellín? La paisa, que es tan internacional. La virtud, lo trabajadoras, lo alegres, lo amorosas, son muchas, no es una sola. ¿Por qué crees que cautivan a todos los hombres, en particular las paisas? Por la ternura, por el amor, ¿Sí? por la sensualidad. Melissa, Bogotá, soltera, 33 años, cariñosa, me gusta el campo, busco caballero europeo entre 35 y 45 años. Cali, Raquel, secretaria ejecutiva, 40 años, divorciada, 2 hijos, desea conocer profesional de entre 42 y 52 años, de preferencia extranjero para una relación estable y duradera. Estos son algunos de los anuncios de tantas páginas de citas donde numerosas y suculentas colombianas tratan de conseguir su media naranja. Estaba con amigos, conocí a alguien. Nada, comenzaron a pasar cosas, miraditas y ya, y comenzamos a salir aquí en Bogotá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Él vive en Estados Unidos y las cosas no funcionaron. Amor a distancia no sí, suele un poco funcionar. malo. ¿Qué te gustó de él? Que me hacía reír demasiado, era muy alegre, muy extrovertido, era muy detallista. Nunca me he enamorado, ¿no? ¿Nunca? No generalizamos, pero pudimos comprobar a pie de calle que felizmente un gran porcentaje de las mujeres colombianas estarían dispuestas a tentar al amor con hombres extranjeros. Ay, pero a mí en el amor no me ha ido muy bien, así que no sé si tenga mucho que contar. ¿Cómo que no te ha ido muy bien? ¿Qué te pasó? Sí, no me ha ido muy bien. Me enamoré de un chico que vive en otro continente y por lo tanto eso me ha traído mucho sufrimiento a mi vida y prefiero como que no hablar mucho de eso. ¿Qué te pasó? ¿Qué te gustó de él? El carisma.
carisma, era muy loco, es muy loco porque él es judío, vive en Israel. Y cuando lo conocí aquí en Medellín, me gustó mucho su carisma, me gustó cómo era muy loco, él no sabía bailar salsa y con todo y eso para complacerme a mí lo hacía, nos las pasábamos súper bien. Pero llegó el momento que se tuvo que ir y no lo vi más. Y bueno, por eso estoy solita, ya tengo 2 años sola. En el país hay 16 agencias matrimoniales. La mayoría de las mujeres que se afilian esperan encontrar a un hombre no machista, ni celoso, ni posesivo, y especialmente, si no es mucho pedir, que sea estadounidense, canadiense, australiano o europeo. ¿Qué fue lo que te gustó? Es una relación a distancia y es una relación súper diferente a todas. ¿Mantenés todavía la relación con él a distancia? Sí, y no lo conozco, pero digamos que ha estado más presente que lo que he tenido personas aquí presentes. Oye, está muy fuerte eso. ¿Y qué es lo que te gustó de él a distancia? Porque sin verlo es más sentirlo. Es una persona muy inteligente emocionalmente. Uno está tan acostumbrado a que la gente le idealice tanto las relaciones o que sean tan platónicas, que conseguir una persona tan diferente que piense que sea tan centrado y que lo ubique a uno, eso llama más la atención. Desde hace mucho, Colombia vive una situación precaria en muchos aspectos. Uno de ellos es su economía y la dificultad para abrirse paso en la vida. Muchas veces, no todas, el tener un amor extranjero puede representar la posibilidad de un cambio de vida y comenzar de nuevo en otro país y contexto. ¿Cuál es la virtud de la mujer colombiana? Es una mujer muy valiente y muy fuerte. Sí. Muchas gracias. La paisa tal vez es un poco más sensual y más extrovertida. Muchas gracias, que se diviertan, chicas. Gracias. Ten mucho cuidado, querido amigo. Estas son aguas que realmente mojan y, como dicen en Colombia, no cuesta mucho quedar encaretado en estos fuselajes y espíritus. ¿Cómo lo conociste a tu esposo? Acá en Medellín, de paseo. ¿Desde aquí? ¿Es colombiano? No, es canadiense. ¿Es canadiense? ¿Y qué te gustó de tu marido? Físicamente, pues cuando lo vi, los ojos. De él, su forma de ser. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. ¡Chao!